El reloj marcaba las 9:27 de la noche. La lluvia caía con fuerza, repicando en el parabrisas del Maserati gris perla de Valeria, una influencer millonaria con más de 12 millones de seguidores. Desde afuera, su vida parecía perfecta. Viajes a París, bolsos de diseñador y un matrimonio de ensueño con un empresario exitoso. Pero por dentro, todo estaba roto. Esa noche, después de otra pelea con su esposo, conducía sin rumbo, buscando escapar de un hogar convertido en campo de batalla. El semáforo de la avenida principal se puso en rojo. Valeria detuvo el auto. Dejó caer la cabeza sobre el volante y soltó un suspiro largo. Fue entonces cuando escuchó unos nudillos golpear suavemente en la ventana. Giró el rostro y lo vio. Un chico rubio, de no más de 16 años, cabello rizado y corto, ojos azul cielo que parecían iluminar la noche oscura. Vestía una camiseta vieja, pantalones raídos y sostenía una cajita de dulces con la esperanza de venderlos. «Señora, le compro uno. Son solo 5 pesos», dijo con voz suave pero firme. Valeria, con el corazón endurecido por sus propios problemas, lo miró de arriba abajo y soltó un suspiro de fastidio. «No, niño, ¿no ves que estoy ocupada? Déjame en paz», respondió con un tono más cortante de lo que pretendía. El chico solo sonrió levemente, bajó la mirada y se alejó caminando bajo la lluvia. El semáforo cambió a verde. Valeria aceleró, sintiendo una extraña punzada en el pecho, como si hubiera hecho algo más grave que rechazar un dulce. Revisó el retrovisor y lo vio por última vez. El chico seguía allí, de pie, empapado, pero con los ojos brillando como si escondieran un secreto. Fue entonces cuando notó algo inquietante. Un auto negro había encendido sus luces y a lo lejos comenzó a seguirla. La música dejó de sonar, el corazón le latía con fuerza y el volante parecía cada vez más pesado en sus manos. Algo muy dentro de ella le decía que esa noche estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El auto seguía avanzando, pero su mente estaba atrapada en un bucle. Cada recuerdo reciente era un eco de discusiones, gritos y silencios incómodos. En redes sociales, Valeria era el ejemplo del éxito. En su mansión, era una mujer que lloraba cada noche, sintiendo que su matrimonio se desmoronaba entre engaños, orgullo y palabras no dichas. Llevaba meses pidiéndole a Dios una señal, una palabra, algo que le indicara qué hacer, pero el cielo parecía callado. Recordó su última oración: «Señor, dame una palabra, háblame de alguna forma, aunque sea por un extraño». No sabía que esas palabras estaban a punto de cumplirse de un modo que jamás habría imaginado. Mientras los limpiaparabrisas batallaban contra la lluvia, revisó su celular y notó mensajes no leídos de su esposo. Los ignoró. La rabia seguía fresca. En ese instante, una notificación nueva apareció. Una foto de él abrazando a alguien. La respiración de Valeria se aceleró. La visión se nubló por las lágrimas. Pisó el acelerador como si la velocidad pudiera borrar el dolor. Pero el auto negro seguía allí. Revisó el espejo retrovisor y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cambió de carril. Ellos también. Tomó una salida rápida. Ellos también. La ansiedad la envolvía como un nudo. Empezó a sudar frío, apretando el volante con fuerza. «Dios, si estás ahí, ayúdame», susurró temblando. Fue entonces cuando por primera vez en meses sintió algo distinto. No una voz, pero sí una certeza silenciosa que parecía decirle: «Confía, esta noche no estás sola». Sin embargo, mientras trataba de calmar su respiración, el tablero de su Maserati lanzó una alerta: falla en el motor. El velocímetro bajó lentamente hasta que el auto se detuvo, justo en la entrada de un barrio pobre, oscuro y silencioso. Valeria no lo sabía aún, pero estaba a punto de encontrarse de nuevo con el chico de los ojos azules. Y esa noche, Dios hablaría con ella a través de su ángel más inesperado. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas, creando un sonido ensordecedor que parecía imitar el caos dentro de la cabeza de Valeria. Cada gota era como un recordatorio de todo lo que estaba mal en su vida. Su respiración era rápida, entrecortada, como si su cuerpo intentara
intentara liberarse de una presión invisible. Pisó el acelerador, haciendo rugir el motor del Maserati, como si la velocidad pudiera dejar atrás sus problemas. Pero no había destino, no había plan, solo quería huir. El auto negro seguía allí. Los faros altos iluminaban el interior de su vehículo cada vez que se acercaban demasiado. Valeria pensó en llamar a alguien, pero la pantalla de su teléfono estaba cubierta de notificaciones de redes sociales, mensajes de contratos, acuerdos publicitarios, y ninguno de ellos podría salvarla en ese momento. Buscó el contacto de su esposo, dudó y finalmente lo bloqueó. Sentía que no tenía a nadie. Giró de improviso hacia una avenida lateral, esperando despistar a quienes la seguían. Durante unos segundos pensó que lo había conseguido. Pero entonces, las luces del auto negro volvieron a aparecer en el retrovisor, como ojos brillando en la oscuridad. El miedo le apretó el pecho. La garganta se le secó. Sentía que la lluvia misma susurraba advertencias que no quería escuchar. «Dios, no entiendo qué está pasando, pero por favor, no me dejes sola», murmuró casi sin voz. Y por un instante sintió un calor extraño en el pecho, como si una presencia invisible le envolviera con suavidad. El pánico seguía allí, pero había algo diferente, como una voz silenciosa diciéndole: «Sigue, confía». El olor a tierra mojada se mezclaba con el del cuero de su auto. Valeria giró hacia un camino aún más estrecho, rodeado de casas humildes, muchas de ellas con láminas oxidadas y ventanas pequeñas. Por un momento, el Maserati parecía fuera de lugar, un lujo estridente en medio de la pobreza. Y de repente, un zumbido seco. El tablero lanzó una alerta roja. La dirección comenzó a fallar, las luces parpadearon y en cuestión de segundos el motor se apagó por completo. El silencio que siguió fue ensordecedor. No había tráfico, no había voces, solo lluvia, truenos distantes y los faros del auto negro acercándose lentamente. Valeria sintió que el mundo se detenía. Su vida, tan perfecta en las fotos, se reducía ahora a ese instante. Un corazón desbocado y un auto inmóvil en la penumbra. En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, deseó no ser influencer, no ser millonaria, solo deseó ser invisible. Los segundos parecían horas. Los faros del auto negro iluminaron el interior del Maserati como un foco de interrogatorio. Valeria se encogió contra el asiento, intentando pasar desapercibida, aunque sabía que era imposible. Desde la distancia, escuchó cómo las puertas del otro vehículo se abrían y se cerraban. Voces masculinas, graves, discutían entre sí. El instinto la sacudió. Tenía que salir de ahí. Se inclinó sobre el asiento del copiloto, buscando su bolso, y sacó el celular. Señal inexistente. Maldijo entre dientes. El miedo comenzó a transformarse en pánico puro. Decidió que no podía quedarse allí. Abrió la puerta despacio, sintiendo el viento frío y el olor a humedad pegándose a su piel. Descalza, sus tacones quedaron atrás, comenzó a caminar por la calle oscura tratando de no hacer ruido. Las casas eran pequeñas, muchas construidas con madera y lámina, apenas sostenidas por clavos viejos. Algunos perros ladraban a lo lejos, y las luces intermitentes de la tormenta iluminaban figuras borrosas entre los callejones. Valeria avanzaba rápido, con el corazón latiendo en los oídos, mientras las voces de los hombres detrás se hacían cada vez más claras. «¡Allá va! ¡Rápido! ¡No la pierdan!», gritó uno de ellos. Corrió, sintió el barro pegándose a sus pies, el frío calándole los huesos. Las calles parecían todas iguales, sin salida, y justo cuando creyó que estaba atrapada, escuchó una voz suave, casi un susurro entre el ruido de la lluvia. «Señora, por aquí, entre a mi casa». Valeria giró el rostro y lo vio. El mismo chico del semáforo, el que había insultado minutos antes. Sus rizos rubios empapados, los ojos azules claros brillando bajo la luz de una vela, y una expresión tranquila, serena, casi irreal. Por un instante,
Dudó. ¿Cómo podía confiar en alguien que no conocía? Pero las voces detrás se acercaban. El chico extendió la mano. Confíe, aquí estará segura. Ella entró. La puerta se cerró detrás con un sonido seco y el mundo exterior quedó en silencio. Solo entonces, Valeria sintió que respiraba por primera vez en toda la noche. Fue en esa casa humilde, iluminada apenas por una vela y con olor a café recién hecho, donde todo comenzaría a cambiar. No sabía que el chico tenía un nombre, Gabriel, y tampoco sabía que de alguna forma él no pertenecía a este mundo. El interior de la casa de Gabriel olía a madera húmeda, a café recién hervido y a esperanza. Valeria estaba temblando. No sabía si de frío o de miedo. Afuera, los hombres del auto negro aún rondaban. Podía escuchar el sonido de sus botas chapoteando sobre el barro y las puertas de los callejones cerrándose rápidamente, como si todo el barrio entendiera que algo peligroso estaba pasando. El chico encendió una segunda vela que iluminó la estancia. Todo allí era humilde: una mesa pequeña, 2 sillas desiguales, una estufa antigua con marcas del tiempo y una Biblia abierta en un rincón. A pesar de la sencillez, el lugar transmitía una paz que Valeria no podía explicar. El contraste con su vida era brutal. Mansiones, viajes de lujo, fiestas con políticos y celebridades, y sin embargo, ninguna de esas cosas le había dado nunca la serenidad que esa pequeña casa irradiaba. «Siéntese, por favor», dijo Gabriel con una voz firme pero suave. No parecía intimidado por la situación. Valeria obedeció, aunque aún lo miraba con recelo. Sentía que debía disculparse por cómo lo había tratado antes, pero las palabras no le salían. En cambio murmuró: «Lo siento, yo no debí hablarte así en el semáforo». Gabriel sonrió, como si la disculpa fuera innecesaria. «No se preocupe. A veces Dios permite que nos crucemos con personas que nos incomodan, porque es la única forma de llamar nuestra atención». Esa frase le hizo estremecer. Valeria lo miró fijamente. Aquel chico, apenas un adolescente, hablaba con una seguridad que no había visto ni siquiera en los mejores pastores que seguía online. Había algo distinto en él, como si cada palabra viniera cargada de un significado más profundo, algo que rozaba lo eterno. De repente, escucharon golpes fuertes en la puerta principal. Valeria contuvo la respiración. Gabriel colocó un dedo sobre sus labios, pidiéndole silencio, y apagó la vela más cercana. Todo quedó en penumbra. Los hombres gritaban su nombre desde afuera, pero inexplicablemente, después de unos segundos de tensión insoportable, se marcharon. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ellos?, susurró Valeria. Gabriel la miró a los ojos, y por primera vez su voz adquirió un matiz de autoridad que la hizo sentir pequeña. «No se preocupe por ellos. Hay cosas que no pueden tocarla. Cuando Dios dice que usted está bajo su cuidado». En ese momento, algo dentro de Valeria empezó a quebrarse. No sabía si era miedo, alivio o una sensación nueva que no entendía, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba sola. La lluvia seguía cayendo con fuerza sobre el techo de lámina. Cada gota sonaba como un latido que marcaba el inicio de algo nuevo. Valeria, aún desconcertada, miraba alrededor. El chico apenas tenía lo básico: una cama sencilla, un estante con 2 pares de ropa doblada, un crucifijo de madera y aquella Biblia gastada, con páginas subrayadas y esquinas dobladas por el uso. Era obvio que él vivía con poco, pero con propósito. Gabriel sirvió 2 tazas de café. Valeria sostuvo la suya con manos temblorosas, intentando absorber el calor. El chico la observó en silencio, como si pudiera ver más allá de su apariencia impecable, más allá de la influencer exitosa que millones de personas envidiaban. Parecía ver directamente el vacío de su alma. «Usted no está aquí por casualidad», dijo de pronto, rompiendo el silencio. Valeria parpadeó, confundida. «¿Cómo dices?». Dios escuchó cada palabra que usted le dijo, cada lágrima que derramó en silencio.
Hoy, él quiso responderle. Sintió que el corazón se le detenía. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. No podía entender cómo aquel muchacho sabía tanto, cómo podía describir con exactitud lo que había pedido días atrás, arrodillada junto a su cama, suplicando una señal. Las lágrimas comenzaron a caer, esta vez sin resistencia. «¿Pero por qué yo?», preguntó entre sollozos. «He cometido errores, he insultado, he mentido, incluso a ti». Gabriel sonrió con ternura. «Dios no elige a las personas por lo que son ahora, sino por lo que pueden llegar a ser. Lo único que necesita es que usted abra su corazón». Las palabras resonaron dentro de ella como un eco profundo, y en ese momento, mientras el chico hablaba, algo inexplicable sucedió. La luz de la vela iluminó su rostro de un modo sobrenatural. Sus ojos azules reflejaban un brillo cálido, como si llevaran un pedazo de cielo. Valeria parpadeó, tratando de convencerse de que era solo un efecto de la luz, pero sabía que no lo era. Lo que no sabía aún, lo que no podía siquiera imaginar, era que esa noche cambiaría para siempre. No solo su matrimonio, no solo su carrera, toda su vida estaba a punto de ser reconstruida palabra por palabra por aquel chico que no pertenecía del todo a este mundo. El aroma del café llenaba la pequeña habitación, mezclándose con el olor a tierra mojada que entraba por la ventana. Valeria sostenía la taza con ambas manos, como si buscara absorber el calor que le faltaba por dentro. Estaba agotada, física y emocionalmente. Desde hacía meses no encontraba consuelo en nada, ni en su lujosa casa, ni en las fiestas exclusivas, ni en los viajes que mostraba en Instagram. Por primera vez, no era la influencer que lo tenía todo, sino una mujer rota, sentada en la cocina de un extraño. Gabriel partió un pequeño pan y lo puso frente a ella. Su gesto era simple, pero tenía algo de solemne, casi como si el momento estuviera cargado de significado. Durante unos segundos, ninguno habló. El sonido de la lluvia sobre el techo de lámina era lo único que llenaba el silencio. Finalmente, el joven dijo con voz tranquila: «Dios sí escucha, pero no siempre responde como esperamos». Valeria lo miró sorprendida. Su respiración se cortó por un instante. ¿Cómo podía saber lo que había pedido en sus oraciones? No le había contado nada, pero el muchacho parecía conocer cada palabra que había salido de su boca las últimas noches. Yo solo le pedí una señal», susurró ella con los ojos humedecidos. Gabriel asintió suavemente. «Y aquí está, esta noche. Usted pidió que Dios hablara, y Él lo está haciendo». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Hacía años que no lloraba así, sin filtros ni máscaras, sin preocuparse por la cámara o por la opinión de los demás. Ese llanto le dolía, pero al mismo tiempo le limpiaba el alma. El chico tomó su Biblia, la acarició con cuidado y la abrió en un pasaje subrayado. No lo leyó en voz alta, pero lo señaló para que ella lo viera. Era Juan 14:27. «Mi paz les doy, no como el mundo la da». Valeria no pudo contener un sollozo. Sintió que esas palabras eran para ella, pronunciadas directamente en lo profundo de su espíritu. Gabriel levantó la mirada y por primera vez Valeria lo notó distinto. No era solo un chico humilde. Había algo en sus ojos, una luz serena que la desarmaba por completo. Sintió que ese instante marcaba el inicio de algo más grande que ella misma, como si el universo entero conspirara para que estuviera exactamente ahí, escuchando esas palabras. «No sé qué hacer con mi vida, Gabriel», confesó entre lágrimas. Él sonrió con una calma imposible para alguien tan joven. «No necesita saberlo ahora, solo tiene que confiar. A veces, el camino comienza cuando dejamos de intentar controlarlo todo». Por primera vez en meses, Valeria respiró profundo y sintió que un peso enorme se deshacía dentro de su pecho. Pero todavía no sabía que esta era solo la primera verdad. La noche aún le guardaba revelaciones más profundas, y Gabriel estaba a punto de decirle algo que cambiaría para siempre su forma de ver la vida.
Valeria secó las lágrimas con el dorso de la mano mientras Gabriel cerraba la Biblia. El silencio que siguió fue diferente, más denso, como si el aire estuviera cargado de algo invisible. El chico la miró fijo, con una intensidad que le hizo bajar los ojos. No era una mirada inquisitiva, sino penetrante, como si viera a través de ella hasta lo más profundo de su alma. «No puede seguir viviendo así», dijo con voz firme. «El problema no es solo su esposo, es lo que ambos dejaron de cuidar. Su matrimonio no se rompe por un error, sino por muchos pequeños olvidos del respeto, del perdón, de Dios». Las palabras la golpearon con fuerza. Nadie le había hablado así antes. En su mundo de contratos millonarios, colaboraciones exclusivas y alfombras rojas, nadie se atrevía a confrontarla. Siempre la rodeaban de halagos, de gente que solo le decía lo que quería oír. Pero este chico, que vendía dulces en los semáforos, hablaba con una autoridad que ni los pastores más famosos tenían. «Valeria, Dios no está esperando que su esposo cambie para salvar su matrimonio. Él está esperando que usted abra el corazón primero, que perdone antes de exigir perdón». Ella negó con la cabeza, sollozando. «No puedo, Gabriel, no puedo perdonarlo, me duele demasiado». El joven se inclinó hacia ella y su voz se volvió suave, pero cargada de una fuerza indescriptible. «Entonces, deje que Dios lo haga a través de usted. No se trata de fuerza humana, sino de rendición. El perdón no es olvidar lo que pasó, es soltar el derecho a seguir sangrando por ello». Esas palabras la atravesaron. Sintió que algo dentro de ella se quebraba para dar lugar a algo nuevo. Miró sus manos temblorosas y pensó en cuántas veces había intentado resolver su vida con su propio poder, solo para terminar más vacía que antes. De pronto, un ruido afuera interrumpió el momento. Valeria se tensó. El corazón se le aceleró de golpe. Gabriel, sin mirar por la ventana, dijo con voz tranquila: «No tenga miedo. Ellos no podrán tocarla mientras esté aquí». Valeria lo miró sorprendida. ¿Cómo sabía que aún la buscaban? ¿Cómo podía estar tan seguro? Había algo en su voz, en su serenidad, que le hizo sentir protegida como nunca antes. Por primera vez en toda la noche confió. No lo sabía aún, pero esa confianza sería la llave para todo lo que vendría después. Gabriel estaba a punto de mostrarle que no era un chico común, y Valeria estaba a punto de descubrir que, cuando Dios quiere hablarte, lo hace de formas que rompen toda lógica humana. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero el interior de la pequeña casa se sentía como otro mundo. Valeria mantenía la mirada baja, jugando con la taza de café entre las manos, mientras Gabriel la observaba con paciencia. El chico no decía nada, como si esperara el momento exacto para pronunciar las palabras correctas. Finalmente, levantó la voz con calma, pero con un tono tan profundo que parecía atravesar el aire. «Valeria, ¿sabe cuál es su verdadero problema? Usted lleva demasiado tiempo huyendo de sí misma». La frase cayó como un golpe seco. Ella levantó la mirada intentando replicar, pero las palabras no salieron. Gabriel continuó: «Su matrimonio no se rompió solo por lo que él hizo, también por lo que ustedes dejaron de ser. Dos personas que se aman no se pierden de golpe, sino pedazo a pedazo, cuando dejan de mirarse a los ojos, de escucharse el corazón y de invitar a Dios al centro». Valeria sintió un nudo en la garganta. Era como si cada palabra arrancara una capa de armadura que había construido alrededor de su corazón. Todo lo que Gabriel decía era verdad. Llevaba meses ignorando conversaciones incómodas, escondiéndose detrás de su agenda llena, sus contratos, sus redes sociales. Había construido una vida perfecta para las cámaras, pero dentro de su casa solo quedaban paredes frías y silencios dolorosos. Gabriel se inclinó hacia ella, apoyando los codos sobre la mesa. Sus ojos azules brillaban con una intensidad que resultaba hipnótica. «Quiere salvar su matrimonio. Empiece reconociendo su parte. Llame a su esposo, no para reclamar, sino para confesar que usted también dejó de luchar. Cuando usted baja la espada, la batalla deja de ser contra él y empieza a ser contra el verdadero enemigo, el orgullo, las lágrimas
le nublaban la vista. Valeria negó con la cabeza, temblando. No puedo, no después de todo lo que descubrí, no después de sentir que no soy suficiente. Gabriel extendió la mano y tomó la suya con suavidad. Era un gesto simple, pero transmitía una fuerza extraña, imposible de explicar. No se trata de ser suficiente, Valeria. Se trata de permitir que Dios lo sea. Un silencio denso llenó la habitación. Por primera vez, ella sintió que había estado buscando las respuestas en el lugar equivocado, en seguidores, en contratos, en dinero, incluso en su esposo. Nunca había buscado en lo único que realmente podría restaurarla. Y ahora, frente a un chico que vendía dulces en un semáforo, empezaba a ver las piezas rotas de su vida reflejadas como en un espejo. Justo en ese momento, el celular de Valeria vibró. En la pantalla, el nombre de su esposo brillaba. El corazón le dio un vuelco. Miró a Gabriel buscando una respuesta. Él asintió suavemente. Respóndale, pero no como antes. Esta vez, hable con el corazón. Valeria contestó la llamada con manos temblorosas. El sonido de la voz de su esposo al otro lado la sorprendió. No estaba gritando, ni reclamando, ni justificándose. Solo dijo 3 palabras que no esperaba. ¿Estás bien, Vale? El tono preocupado rompió las últimas defensas que quedaban dentro de ella. Por un instante, se quedaron en silencio, ambos atrapados en recuerdos de lo que alguna vez fueron. Gabriel, mientras tanto, se puso de pie, tomó la Biblia y la colocó sobre la mesa. Con voz tranquila dijo: «Antes de hablar, vamos a orar». Valeria lo miró incrédula. Nunca había orado con alguien que no fuera un pastor en un evento, y menos con un extraño. Pero algo en la serenidad de Gabriel la desarmó. Cerró los ojos mientras él comenzaba. «Señor, esta noche tú la trajiste aquí. Nada fue casualidad. Tú la escuchaste cuando pidió una palabra y hoy has decidido responderle. Protege su vida, su corazón y su matrimonio. Dale fuerzas para perdonar y guíala de regreso al amor que viene de ti». A medida que hablaba, la lluvia golpeaba más fuerte el techo de lámina, como si acompañara la intensidad de esa oración. Valeria sintió un calor recorrerle el pecho, una paz profunda que no podía explicar. Las lágrimas caían, pero no eran de tristeza. Por primera vez en meses, lloraba de alivio. Gabriel puso una mano sobre la Biblia y la miró fijamente. «No tema a los hombres que la siguen. Ellos no pueden tocarla. Dios ya puso un cerco de protección sobre usted». Ella tragó saliva, sintiendo que esas palabras no eran simples promesas humanas. Había en su tono algo diferente, una autoridad que no parecía venir de un chico de 16 años. Una extraña luz iluminó por un instante su rostro cuando levantó la vista, como si la vela titilante respondiera a cada frase. El celular vibró de nuevo. Esta vez, Valeria tomó aire profundo y le pidió a su esposo que fueran a recogerla. Él no dudó ni un segundo. Mientras esperaba, Gabriel le sonrió con ternura. Cuando todo esto pase, recordará esta noche como el inicio de un milagro. Ella quiso agradecerle, pero las palabras no salieron. En el fondo de su corazón, sabía que no estaba hablando con un chico cualquiera, y muy pronto descubriría quién era realmente. El sonido de un motor acercándose rompió el silencio de la madrugada. La lluvia había cesado y un ligero olor a tierra mojada envolvía el aire. Valeria, aún con los ojos hinchados por el llanto, esperaba de pie junto a la puerta de la humilde casa de Gabriel. Cada segundo parecía eterno. De pronto, las luces de un SUV negro iluminaron la calle y su esposo salió apresuradamente del vehículo, empapado por la humedad que aún caía de los techos. Cuando la vio, corrió hacia ella. Los dos se miraron en silencio por un instante que parecía detener el tiempo. Sin palabras, él la abrazó con fuerza, como si temiera perderla para siempre. Valeria sintió como las paredes de orgullo que había construido dentro de sí comenzaban a desmoronarse. Por primera vez en mucho tiempo, no había reclamos ni gritos, solo la certeza silenciosa de que ambos se necesitaban. Gabriel apareció detrás de ellos, sosteniendo su Biblia. No dijo nada, solo los miró con la calma de alguien que sabe más de lo que revela. Entonces se acercó y con voz firme pero suave les dijo: «El amor no muere por los problemas, muere cuando dejamos de elegirlo».
hoy es el día para elegir de nuevo. El esposo de Valeria, que hasta entonces había mantenido una postura rígida, bajó la mirada y asintió en silencio. Valeria, con lágrimas en los ojos, tomó su mano por primera vez en meses. No había perdón completo todavía, pero había un inicio. Antes de irse, Valeria buscó a Gabriel para agradecerle. Miró a su alrededor, pero él ya no estaba. Había desaparecido de la sala sin que nadie notara su salida. Pensó que quizá había ido a descansar, pero una extraña sensación de vacío comenzó a invadirla. Algo dentro de ella le decía que ese no era un chico común. Mientras se subía al SUV, echó una última mirada a la pequeña casa iluminada por la tenue luz de una vela. Sintió que estaba dejando atrás algo más grande de lo que podía comprender en ese momento. No lo sabía, pero ese sería el inicio de una búsqueda que la llevaría a una verdad imposible de ignorar. 3 días después, Valeria no podía sacarse de la cabeza la imagen del chico. Sus palabras, sus ojos, la luz en su rostro, todo parecía grabado en su memoria. Sentía una necesidad inexplicable de verlo otra vez, de agradecerle, de ayudarlo de alguna forma. Así que decidió volver al semáforo donde lo había visto la primera vez. El sol golpeaba con fuerza aquel mediodía. Los vendedores ambulantes iban y venían ofreciendo dulces, pero ninguno de ellos era Gabriel. Preguntó a varios si lo conocían. Todos negaban con la cabeza. Sintiendo que algo no estaba bien, condujo hasta la pequeña casa donde lo había encontrado aquella noche. Al llegar, detuvo el auto frente a la puerta y bajó apresurada. Pero en lugar de encontrar la casa iluminada por velas, halló un espacio vacío, abandonado, cubierto de polvo y tablas viejas. Las ventanas estaban rotas, la puerta principal cerrada con cadenas oxidadas. Desconcertada, miró alrededor buscando respuestas. Fue entonces cuando notó a una mujer mayor barriendo la acera de enfrente. Valeria se acercó y le preguntó por Gabriel, describiéndolo con detalle. Su cabello rubio, sus ojos azules, su voz suave. La mujer dejó de barrer, la observó fijamente y tras un largo silencio respondió: «Señora, aquí no vive nadie desde hace 7 años. El muchacho que usted describe se llamaba Gabriel. Todos lo queríamos mucho en la comunidad, pero murió en un incendio. Su mamá había dejado una vela encendida junto a su cama y la casa entera ardió en minutos. Él no logró salir». Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. El sonido de la lluvia aquella noche, la luz en el rostro del chico, sus palabras exactas, todo cobraba un nuevo sentido. No había dudas. Gabriel no era un simple vendedor de dulces, era un mensajero, un ángel enviado por Dios para rescatarla en el momento más oscuro de su vida. Las lágrimas comenzaron a caer, pero esta vez no eran de tristeza, sino de gratitud. Se arrodilló en medio de la calle, con el corazón latiendo fuerte, y susurró: «Gracias, Señor, gracias por no abandonarme». Lo que ocurrió esa noche ya no podía explicarse con lógica humana. Era un milagro, y Valeria sabía que nunca más sería la misma persona. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Valeria. Cada noche revivía la conversación con Gabriel, cada palabra, cada gesto, cada mirada cargada de una paz que jamás había sentido. Sus frases resonaban en su mente como ecos divinos. Dios no elige a las personas por lo que son ahora, sino por lo que pueden llegar a ser. Cuanto más pensaba en ello, más comprendía que nada de lo que vivió aquella noche fue casualidad. Una tarde, mientras organizaba su agenda para una sesión de fotos, miró por la ventana de su estudio y vio caer la lluvia sobre el cristal. Sintió un escalofrío. Aquella noche también llovía. Cerró los ojos y por un instante fue como si estuviera de nuevo en aquella humilde casa, escuchando la voz suave de Gabriel. Entonces entendió. Dios le había dado una segunda oportunidad y esa oportunidad empezaba con su propio corazón.
decidió apartar un momento de silencio diario para orar. Ya no eran súplicas desesperadas, sino conversaciones sinceras, y en esas conversaciones empezó a ver señales sutiles, versículos que aparecían en redes sociales cuando más los necesitaba, mensajes inesperados de personas que le hablaban de reconciliación, incluso el nombre de Gabriel, que surgía en canciones y anuncios, como un recordatorio constante del ángel que había enviado para guiarla. Pero la señal más poderosa llegó una noche, mientras conducía de regreso a casa. Pasó frente al mismo semáforo donde lo vio por primera vez. Esta vez no había vendedores, ni dulces, ni voces ofreciendo caramelos, pero en el suelo, justo al lado de la banqueta, encontró una pequeña cajita vieja, igual a la que Gabriel llevaba aquella noche. Dentro había un solo dulce, envuelto cuidadosamente, y una nota escrita a mano. Recuerda, la paz no es la ausencia de tormentas, sino la certeza de que Dios camina contigo. Las lágrimas brotaron de inmediato. Sentada dentro de su Maserati, con el dulce en las manos, Valeria sintió que el cielo entero le hablaba, y supo, sin duda alguna, que lo que había vivido no era producto de su imaginación. Gabriel había sido un mensajero. Dios la había alcanzado en medio de su caos. Respiró hondo y sonrió por primera vez en meses. Ya no era la misma mujer que buscaba aprobación en likes y contratos. Ahora buscaba algo más profundo, propósito. Y lo que no sabía era que esa nueva dirección transformaría no solo su vida, sino también la de cientos de personas a su alrededor. Con el tiempo, Valeria comenzó a cambiar radicalmente y no pasó desapercibido. Dejó de publicar fotos ostentosas de bolsos y viajes y empezó a compartir reflexiones sobre la vida, el perdón y la fe. Sus seguidores, al principio confundidos, pronto comenzaron a conectarse con su nueva autenticidad. Los comentarios explotaban. Gracias por estas palabras. Estoy pasando por lo mismo. Necesitaba escuchar esto hoy. Lo que antes era solo influencia, ahora se convertía en propósito. Pero Valeria sabía que las palabras no eran suficientes. Decidió honrar la memoria de Gabriel de una manera tangible. Creó un fondo llamado Dulces del Cielo, destinado a ayudar a niños vendedores ambulantes. Con el dinero que antes gastaba en lujos, financió becas, almuerzos y talleres para decenas de pequeños que, como Gabriel, trabajaban bajo el sol y la lluvia para sobrevivir. Cada vez que entregaba una cajita de dulces con el logotipo del fondo, sentía que el ángel sonreía desde algún lugar. Su matrimonio también floreció. Las conversaciones con su esposo dejaron de ser batallas y se convirtieron en puentes. Comenzaron terapia juntos, oraban cada mañana y aprendieron a escucharse. Ya no se trataba de aparentar un amor perfecto para las cámaras, sino de construir un amor real, imperfecto, pero verdadero. Una noche, mientras preparaban la cena, su esposo la miró y dijo: «Nunca te había visto tan feliz». Valeria sonrió, con lágrimas contenidas. «No soy feliz por tenerlo todo. Soy feliz porque entendí que Dios nunca me soltó». El recuerdo de Gabriel seguía vivo en cada decisión que tomaba. Para Valeria, aquel encuentro no solo había salvado su matrimonio, sino su vida entera. Comprendió que, a veces, los ángeles no vienen con alas, vienen con cajitas de dulces, palabras de consuelo y ojos que reflejan la luz del cielo. Y así, lo que comenzó como una noche de miedo y desesperación, se transformó en un legado de esperanza que seguía tocando vidas. Gabriel había dejado de estar en la tierra hacía 7 años, pero su misión continuaba viva a través de ella. El sol caía lentamente detrás de los edificios, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Valeria estaba sentada frente a la ventana de su estudio, sosteniendo entre sus manos la pequeña cajita de dulces que había encontrado aquel día. La miraba como quien contempla un tesoro, no por su valor material, sino por todo lo que representaba.
Aquella cajita era la prueba de que Dios la había escuchado, de que incluso en su noche más oscura nunca estuvo sola. Respiró profundo, cerró los ojos y dejó que los recuerdos de Gabriel llenaran su mente. Su voz suave, sus ojos azules iluminados, las palabras que todavía resonaban en lo más profundo de su alma. Dios no elige por lo que eres ahora, sino por lo que puedes llegar a ser. En ese instante comprendió que Gabriel no se había ido. Su presencia estaba viva en cada sonrisa de los niños que ahora recibían ayuda gracias al fondo dulces del cielo, en cada abrazo sincero que compartía con su esposo, en cada seguidor que encontraba consuelo en las palabras que ella compartía. Gabriel no había muerto en aquel incendio 7 años atrás. Su misión continuaba porque los ángeles nunca desaparecen, permanecen en los milagros que dejan tras de sí. Valeria encendió una vela sobre la mesa, la misma costumbre que había aprendido de Gabriel, pero esta vez con cuidado. Cerró los ojos y susurró una oración. Señor, gracias por no soltarme, gracias por enviarme a Gabriel y gracias por recordarme que, incluso cuando me pierdo, tú siempre sabes dónde encontrarme. Un suspiro profundo escapó de sus labios. Sintió paz. No era la paz superficial que mostraba en redes, sino una paz verdadera que brotaba desde dentro. En ese momento, entendió que la historia no era solo suya. Era un recordatorio para todos los que sienten que están solos, para todos los que piensan que Dios los ha olvidado. Si estás viendo esta historia, escucha con atención. No es casualidad que llegaste hasta aquí. Puede que también estés pidiendo una señal, un consuelo, una respuesta. Tal vez la estás recibiendo ahora mismo. No ignores las voces suaves, los encuentros inesperados, los detalles pequeños que parecen insignificantes. A veces, los ángeles caminan entre nosotros disfrazados de personas comunes y sus palabras pueden cambiarlo todo. Así como Gabriel fue para Valeria, alguien puede ser tu mensajero hoy, o quizá tú seas el ángel que alguien más necesita. Si crees en eso, escribe en los comentarios. Amén, Gabriel. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela. Nunca sabes a quién podría devolverle la esperanza. Mientras la vela seguía ardiendo, Valeria sonrió con los ojos cerrados, sintiendo que en algún lugar Gabriel también sonreía. Y en el silencio de la habitación, una certeza se grabó para siempre en su alma. Los milagros existen y a veces aparecen en los lugares más inesperados.